Es que cuando no sabes absolutamente nada de una película, hablando de ni siquiera publicidad, nada de lo importante que la rodea y que te hace proyectar ninguna idea imaginaria de lo que más o menos es lo que se trata, no te comes ningún spoiler de lo que es el argumento, es una historia nueva en su tipo. Cuando finalmente la ves, ¿no se disfruta mucho más? A veces. Pues así ha llegado a nuestras pantallas de Hulu TV, Disney Plus y Star Plus Nadie te salvará, una película con tan solo 22 millones de presupuesto que intentará construir una historia que nos dará mucho en qué pensar una vez que terminemos de verla. Es una historia nueva, independiente, y eso aquí nos encanta. Así que bienvenidos cinefilo, seriéfilo y gamer a una nueva opinión, reseña y crítica más de este canal, porque hoy hablamos de Nadie te salvará. ¡Qué buena onda verte de nuevo por acá! Cuéntame cómo estás. Y más que nada te quiero recibir con una pregunta para la caja de comentarios y que me digas cuál ha sido tu película favorita, digamos de esas que han pasado desapercibidas, que no tengan mucha publicidad, que no generó mucho ruido, que tenga poco presupuesto y que vamos, hasta no se haya estrenado en cines. Me encantaría ver todas esas respuestas por ahí de películas escondirijillas y cualquiera que sea tu opinión, cualquiera que sea la película por ahí, te estaré respondiendo en los comentarios. Dirigida por Brian Duffield, quien él no es un desconocido y justamente es quien dirigió y que veremos su resultado en películas como Espontánea, La Isla Calavera, The Babysitter, Amenaza en lo Profundo o Love and Monsters, quien ahora toma a uno de los que, a mi consideración, es uno de los mejores talentos generacionales que hay actualmente en Hollywood y que a mi parecer también tiene todo para aparecer también en papeles mucho más importantes, en papeles mainstream. Y que más adelante les explicaré por qué. Así es, hablo de la protagonista de esta historia. Una chica que vive sola recibe la visita de alienígenas y debe arreglárselas para sobrevivir a una extraña y violenta invasión en este film de terror y ciencia ficción. Y sí, de buenas a primeras, no te lo voy a negar, el film parece ser una entremezcla extraña, pero que sabe atender muy bien a sus géneros cuando quiere. En esta ocasión estamos ante una triple género. Y eso a veces puede ser peligroso porque hay que saber equilibrar bien hacia dónde dirigir cada aspecto que se quiere mostrar en cierta escena y no provocar un merjurje en el que el espectador no entienda lo que está pasando. Y no te lo voy a negar, me pasó en varias ocasiones que me perdía. No es una pérdida que digas, joder, ¿qué es esto que no le estoy entendiendo absolutamente un carajo a la película? Nope, la metáfora está ahí y sabes a lo que se dirige el film o los mensajes que te quiere dar a entender a través de contextos en los que simboliza la ciencia ficción, el suspenso y el terror, narrando dos historias en paralelo. Una en la mente del espectador que se va haciendo una idea del rompecabezas que nos presentan con pequeñas pistas y la historia que sucede también en la mente de la protagonista. Ahora, el film nos presenta un argumento y una manera de mostrar las cosas bastante original. Digamos, la idea que se tiene en sí durante toda la película. Que sí, vamos a decirlo, se nota a leguas que toma inspiración bastante en bastantes películas que tienen que ver con la ciencia ficción de, en este caso, los alienígenas o los monstruos que son desconocidos para los humanos. En este caso, lo que notarás seguro es Un lugar en silencio, referencias a películas de esa ciencia ficción sci-fi de los años 80-90, la cual tal vez no era tan efectiva en cuanto a CGI o efectos especiales, pero que sabía construir aquellos momentos de tensión en una persecución, cuando estaba cerca de ser atrapado de alguien, cuando se descubría la forma de un ser, o cuando no había absolutamente nada de ruido y te esperabas que viniera un susto. Y en este film, la perspectiva que le dan siempre al espectador es a los ojos de la protagonista Bryn Adams, interpretada por la talentosísima Kaitlyn Dever. Y perdón que aquí voy a ser muy incisivo con esto, pero es que la historia y las estrellas se las va a llevar absolutamente todas ella. Aquí la veremos bailar, intentar esconderse, hacer de todo lo posible por sobrevivir al ser maltratada y hasta correr como Tom Cruise. En serio, dicho por ella misma. Bryn runs a lot in this movie. Brian said, I want you to run like Tom Cruise. And I thought I was a runner before this film. I am
now. Y digamos que la historia que sucede con ella es la mar de interesante, porque al director, y esto tratando de, obviamente, no decir ningún spoiler, nos cuenta una historia en la que no tienes ni idea si es real, si es irreal, si está en su mente, si tiene algún tipo de sentido, hasta que ves todos los detalles y al final entiendes el porqué de la situación. O una analogía de por qué es un posible contexto si es que tú mismo decides ese camino. Nadie te va a salvar. Además, hay un aspecto en este film en el que puede ser un poquitín controversial. Hablando de que a muchos les puede rápidamente aburrir. Pero aquellos otros que pusieron atención y cruzaron la línea de los 10 minutos se van a quedar hasta el final. Porque eso sí, la película no es lenta para nada. En este caso, poniendo al suspenso como su género principal. Ya que el terror, incluso yo se lo quitaría. Porque ¿recuerdas de casualidad Nope? Sí. Esa película que también trata de extraterrestres, y tanto como para el espectador, tanto como para los protagonistas, parece que se hayan comido un hongo alucinógeno. Bueno, aquí nadie te salvará, toma un poco de eso, pero en una cantidad mínima, y solo hasta el final. Y para ello, el film te prepara en el camino para revelarte la metáfora final. Y por cierto, la razón por la que dije que a algunas personas les puede aburrir antes de los 10 minutos y a otras personas obviamente les puede gustar y parecer llamativo, es que te darás cuenta más temprano que tarde las intenciones del film de no generar diálogo. Estamos en una perspectiva donde Brynn, la protagonista, está sola, no tiene a nadie, ya que es odiada por alguna razón. Así que aislada y sin hablar con nadie, no es un film en donde la verás decir: ¿hay alguien ahí? ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Déjame en paz! ¡Aléjate de mí! ¿Y ahora quién es el bravucón? Nope, nada de eso. Sin mentirte, lo más probable o a lo mucho que conté, creo que hay como 3 diálogos y 2 de ellos son palabras. O sea, una sola palabra, caray. Una forma bastante diferente de presentarnos la soledad y de percibir la lucha interna que estaba teniendo la protagonista durante toda la película. Y que los aliens, digámoslo así, simplemente funcionan como algo secundario a ello, a esa historia de ella. Y una forma de representar lo que ella estaba luchando y tratando de entender, tratando de ser perdonada, tratando de ser mejor. Y es por ello que aquí Kaitlyn Dever se lleva todas las estrellas, porque no tiene nada más que las expresiones de su cara y las emociones para hacernos sentir la tensión que se está viviendo o cualquiera de la montaña rusa de emociones por las que pasa en este film. Nadie te salvará es una experiencia, digámoslo así, de cómo te iría a ti solo contra los extraterrestres en tu casita, pero que a la vez con metáforas y un par de plot twists deja al espectador con dudas de qué es lo que está realmente viendo y a qué se refiere, siendo que no es hasta el final que se revela lo que esta película realmente fue, una película con identidad propia que le hace honor al género de ciencia ficción que tiene que ver con los extraterrestres y cómo es la reacción natural hacia ellos de los otros humanos, con una mezcla de sonidos efectiva, nulos diálogos y una historia que es consecuencia de la pérdida de la culpa y del repudio reflejada en la protagonista. Con todo y todo aquello deja un mensaje efectivo para el espectador. Una aportación muy buena al mercado de la ciencia ficción en la que el horror no es prescindible para contar una historia relacionada con el tormento humano, provocada por una invasión alienígena desenvuelta en un espacio pequeño. A mí me encantan este tipo de nuevas historias, de originales. No me importa que no haya diálogos. De hecho, lo disfruté muchísimo más. Porque digo, hombre, qué tranquilidad, qué tranquilidad. Bueno, solamente sonidos que ¡pum! Que te pueden hacer asustar si no estás muy atento, ¿no? Pero bueno, dicho lo dicho, yo por eso a Nadie te salvará, sí, ¿verdad? Se llama No One Will Save You. Le doy 3 estrellas y media como calificación personal. Y dejémoslo ahí en que es muy buena. Recuerda que este film lo puedes encontrar ya mismo en Disney Plus, Hulu TV o Star Plus. Pero lo que quiero saber es qué te pareció a ti y recuerda la pregunta en la caja de comentarios: ¿cuál es tu película favorita que haya pasado desapercibida? A mí me encantará ver nuevas historias y lo mismo terminamos haciendo una review de esa película que dijiste en los comentarios. Te dejo aquí las redes sociales, los podcasts y nosotros nos veremos en una siguiente historia. ¿Cómo te iría a ti en tu casa? ¿Tienes todas las herramientas en tu casa para defenderte de una invasión alienígena? Preguntas para consultar con la almohada. Yo soy Iván
Chao, 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 chao.